Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer un poquito hoy una pequeña charla o introducción de lo que tiene que ver con lo que es el duelo. Vamos a comenzar con específicamente esto, con el concepto de duelo y qué es. El duelo es un proceso normal, es un producto de una crisis que se produce tras la pérdida de una persona. En este caso, vamos a estar hablando de muerte. Obviamente también puede ser una separación, la pérdida de un trabajo, un proceso migratorio, la pérdida de una función del cuerpo, de un miembro en el cuerpo. Tenemos como un equilibrio, un pseudoequilibrio psicológico que se rompe frente a este proceso. El duelo lo que va a permitir es que, de una manera completamente normal, se vayan generando situaciones para poder incorporar esta pérdida a la vida de cada persona y así recuperar el equilibrio perdido. Obviamente no se vuelve a ser la misma persona que antes, pero sí poder continuar con la vida. Vuelvo a subrayar que es un proceso completamente normal. Hay distintas etapas dentro del duelo. Cuando hablamos de etapas, yo voy a utilizar las de Kubler-Ross, que son las que más me gustan o con las que me siento más cómodas para trabajar. Nunca vamos a estar hablando de algo completamente fijo o estructurado, ¿no? Es pasa una cosa y después pasa la otra y así sucesivamente. En las etapas se puede ir avanzando, se puede ir, no vamos a usar la palabra retrocediendo, pero si no es sintiéndose quizás de una manera como nos sentíamos hace unos meses y después luego volver a continuar con el proceso. Hay etapas que se saltan dependiendo del tipo de duelo que se va llevando adelante. Hay crisis después, entre comillas, de duelo que se pueden volver a dar, pero es como una forma más teórica y más estructurada de poder explicar un poquito lo que tiene que ver con lo que es el duelo. Primero tenemos la negación, cuando se produce la pérdida, se produce una situación de shock, de incredulidad, donde no se puede creer lo que está pasando. Hay un desconcierto, un embotamiento, dificultad para entender las propias emociones, los pensamientos. Esto es completamente normal y forma parte como de una estructura de protección para nuestra mente. Después aparece el enojo y la ira, muchas veces con la persona que ha fallecido, con las creencias que se tienen acerca de sí mismo o del mundo, si hay creencias religiosas, puede ser con Dios, si hay creencias espirituales con por qué está pasando esto, o cuál es el significado de esto, y que haya un enojo. También este proceso es completamente normal y se produce por esto que da la sensación de injusticia de cómo puede estar pasando. La negociación es un proceso específicamente mental donde se plantean a nivel de la mente escenarios imaginarios donde esto no hubiera ocurrido. Luego aparece el dolor emocional, o a veces se lo llama, dependiendo de la bibliografía, se lo llama depresión, pero no tiene que ver con un trastorno del estado de ánimo, sino con una tristeza que se va volviendo un poco más profunda cuando se empieza a comprender y a incorporar que esta pérdida está aconteciendo. Y por último, se llega a la aceptación, que es cuando se produce una reincorporación y se puede tomar a esta persona que ha fallecido, incorporarla a la propia biografía, a la propia vida, para poder seguir avanzando con esta persona incorporada en nosotros. Se reorganiza esta pérdida, se organiza este proceso y es como hablábamos antes, no se vuelve a una reorganización previa, sino a una reorganización nueva para poder empezar a tomar decisiones y elegir cómo seguir nuestra vida. Hablemos de la duración del duelo. El tiempo se ha ido avanzando y se han cambiado ciertas concepciones cuando se ha avanzado con estudios, con investigación y a través de lo que se observa en la clínica. Lo que podemos decir hoy es que se espera que a lo largo de 2 años lo que se vaya produciendo es este proceso de aceptación, este proceso de incorporación de la persona perdida a la propia vida y que se vaya recuperando gradualmente, no, esto no es abrupto, sino que es gradual, con determinadas etapas, procesos o tareas del duelo, de la propia vida, que pueda volver a trabajar, que pueda irme de vacaciones, que pueda pasar un cumpleaños, que pueda rearmar una pareja o no, lo que quiera elegir hacer, pero que en este tiempo pueda ir retomando mi vida. No significa que no me duele, no significa que me olvide, no significa que no me importa. Significa que sigo incluyendo a esta persona en mí. Hablemos de las reacciones. Aclaramos, son reacciones, no síntomas. Los síntomas aluden a algo que no está funcionando como corresponde.
¿sí? Esto no es eso. Acordémonos que el duelo es un proceso normal. Entonces vamos a tener reacciones propias del duelo, pero no son sintomatología, como los síntomas, por ejemplo, de un ataque de pánico, que es algo que dejó de funcionar de manera adecuada el sistema de alarma que es la ansiedad. Entonces, en este caso son reacciones, no síntomas. Es súper importante aclararlo. Emociones pueden aparecer todas: ansiedad, tristeza, confusión, como decíamos antes, enojo, ira. A lo largo de las etapas también van a ir variando las emociones, pero es lógico que aparezca todo. Siento tristeza porque esta persona ya no está y al mismo tiempo me enojo por lo que pasó. Supongamos que es una situación de una pérdida abrupta por un accidente vial y el enojo con, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Y por qué no miró? Y enojo con la otra persona que es la que produce el arrollamiento. Físicas: problemas para dormir, menos energía, falta de aire, presión en la garganta, en el pecho. Conductas: puede ser desde el llanto o evitación, como por ejemplo evitar ir a determinados lugares o hacer determinadas cosas. Y pensamientos, como decíamos antes, desde los procesos de incredulidad, de por qué esta persona ya no está, preocupación y esa sensación a veces como de confusión de lo que está ocurriendo. ¿Qué tenemos que hacer durante el duelo? Primero, permitirnos estar en duelo. Durante mucho tiempo la sociedad permitía el proceso del luto, que es la expresión externa del proceso del duelo. Cuando ha ido avanzando el tiempo, esta posibilidad se ha ido reduciendo. Se hace todos los procesos, todos los rituales, dependiendo de cada cultura, de cada religión, si se tiene o no se tiene. Hay un proceso de acompañamiento social que después va mermando y estas personas van alejándose. Entonces, a veces aparece esto de no se habilita mucho socialmente el duelo. Vení, salí, vamos a distraernos, no llores. O sea, todas cosas que las personas las hacen con buena voluntad, no con maldad, pero que muchas veces se entorpecen. Entonces, permitirse sentir el duelo, permitirse estar triste, permitirse enojarse, estar llorar, mirar fotos de la persona, estar en la habitación donde esa persona dormía o vivía y sentir, observar las cosas, mirar las fotos, estar en duelo, permitirse estar en duelo, no evitarlo. Buscar el apoyo familiar, social, de amistades, si se quiere, y si no se quiere, poder estar en soledad y también permitirse esto. Y poquito a poco, como les decía antes, ir recuperando el proceso de la vida, la alimentación, la situación del sueño, poder empezar a vincularse con otras personas. Y por último, ¿cuándo pedir ayuda? Básicamente, si uno tiene ganas de pedir ayuda para hacer un proceso en un grupo de ayuda mutua, en un grupo de terapia de duelo, más allá de que hablamos de que el proceso es normal, a veces posibilita frente a estas situaciones sociales actuales hacer un proceso de una manera acompañada. Entonces, si yo tengo ganas de pedir ayuda a un profesional de la salud mental o ir a un grupo, siempre tengo que hacerlo porque es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, tengo que autohabilitarme para poder hacerlo. Entonces, tomando en cuenta que el proceso es normal, si quiero pedir ayuda, lo hago, está bien y me tengo que validar. Y muchas veces pasa, por determinadas circunstancias, de que el duelo puede complicarse. Entonces ahí sí hay que pedir ayuda para poder empezar a resolver estas circunstancias. Cuando no puedo retomar mi vida anterior, cuando no puedo salir de la cama a lo largo del tiempo, cuando la tristeza que siento es terrible o cuando no siento absolutamente nada. O si se pierde el propio sentido de la vida. Ahí sí acudir a ayuda. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias.